la cosa que aún no se resuelve, el doble comando o no. Y además eso linkeado con que en Argentina nos están diciendo que vamos a hacer Venezuela. Digo, no es que es un tema tirado de los pelos. La famosa Argenzuela. Estamos hablando con un especialista del tema, Lisandro Sabanés, que lo tenemos en línea. Hola, Lisandro. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar ahí. Es el momento donde presentás y decís Jorge, Juan sí, Manuel y Carolina Carolina. Fraquia, Jorge tal, Malpeli Lisandro? y ¿Cómo Juan estás? Baioli te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer, gracias por la invitación a participar del programa. No, muchas gracias a vos por estar ahí. A ver, Lisandro, ¿cómo podemos introducir a las personas que no siguen el tema Venezuela y que de vez en cuando una tanqueta hace algo o unos tiros fuertes vuelan, ahí se enteran de poco y mal encima? ¿Cómo podemos introducirlos al tema de lo que está pasando hoy en Venezuela? Bueno, a mí me parece que una buena manera de introducirlos en algo que no está presente o no está tan visible en los medios es lo que sucedió ayer, ¿no? La Sí. charla telefónica de 90 minutos entre Trump y Putin, que abarcó, entre otros, el tema Venezuela. No hay, por supuesto, precisiones de que se charló, pero se habló de buscar una salida negociada, un acuerdo al conflicto casi permanente que vive Venezuela en los últimos años. Y a mí me parece que lo novedoso es justamente cómo esto está hoy, en el mundo de hoy, está expuesto con crudeza, ¿no? Ahí sobre la mesa, porque estas cosas, digamos, la injerencia de los grandes potencias, de los países en los terceros países, en países más chicos, pasó siempre desde que el mundo es mundo, desde que está ordenado más o menos como ahora con los estados, ¿no? Pero antes era una cosa que uno por ahí se enteraba 30 años después, cuando se desclasifican los archivos de la CIA, ¿no? Entonces te enterás o confirmás que, bueno, Que existió el Plan Cóndor. Efectivamente. Claro. ¿Cómo? No, que por ejemplo existió el Plan Cóndor, que hay una injerencia Claro. de las embajadas en Latinoamérica permanentemente. Que participó del derrocamiento activamente del derrocamiento de Allende en Chile. Claro. Ahora eso está como muy muy visible, ¿no? Vos seguís a Trump en el Twitter y te enterás de que habló directamente con Putin sobre Venezuela, y bueno, sin ningún tipo de tapujo, sin ningún tipo de velo, que me parece que refleja, yo le decía, una marca de época, refleja algo que pasa en otros órdenes también de la vida, en lo social, en lo personal, en lo cultural. Está como esta cosa de que todo está visible, ¿no? Que nada se oculta, se pierden los rituales, se pierden esos velos que de alguna manera tapaban algunas cuestiones, para bien o para mal. Digo, yo le pusimos el caso de la injerencia extranjera, pero podemos ir a cuestiones más íntimas, como las relaciones de pareja y toda esa ceremonia que existía y que hoy está perdiéndose, de lo que era la salida previa de un hombre con una mujer, ¿no? De invitar Totalmente. a comer, y de que la mujer que participaba de un ritual bueno, que tenía que encontrar un verdadero interés del tipo, y ver si eran compatibles como pareja, y hoy es Tinder, ¿no? Digamos que eso ya en los países tampoco ocurre, digamos. Claro, entonces a mí me parece que lo más novedoso es esto, ¿no? Y la verdad, no entiendo cómo no tiene más presencia, o sí entiendo, más presencia en los medios, esto que está claro, de que lo de Venezuela excede a un conflicto de chavistas y antichavistas, y excede a esto de la imagen muy fuerte, y que uno se referencia inmediatamente en otros episodios históricos, como el Tiananmen en China, o la primavera de Praga en Checoslovaquia, de la tanqueta avanzando sobre los manifestantes, ¿no? Pero bueno, más allá de ese episodio y de ese conflicto entre chavistas y antichavistas, lo que hay es una Venezuela inserta en una disputa global entre China, Estados Unidos y Rusia, ¿no? O Estados Unidos de un lado y China y Rusia del otro, para ser más preciso en el caso venezolano, y me parece que eso es algo que no está tan presente para alguien, como vos decís, que sigue por ahí de reojo el conflicto venezolano.
Totalmente. Eso que es, o sea, digamos, la situación así como está planteada, digamos, no solamente le cabería a Argentina como dentro de de la escala mundial del orden, sino también a otros países se le puede llevar esa misma injerencia que hoy está teniendo Estados Unidos, digo, por las relaciones, la pelea comercial, el problema político que tienen entre ellos, digamos, también se traduce a otros espacios. Sí, sí, por supuesto. Toda Latinoamérica está inserta, porque somos parte de esta disputa global. Hay una frase del Papa que yo utilizo mucho para este tipo de análisis, que es la de la Tercera Guerra Mundial en partes, ¿no? Y me parece que encaja perfectamente este conflicto, y también encaja perfectamente la campaña electoral que hay en la Argentina, o que se viene en la Argentina, y el conflicto que hay político entre el gobierno y la oposición, o el principal grupo opositor, por lo menos, que excede también a lo regional y que adquiere un nivel de belicosidad y de pelea que es inédito para la democracia argentina en post-dictadura, ¿no? Estamos viendo un poco asombrados cómo se tiran espías de un lado o del otro, y conversaciones y audios y manejos de información, que queda expuesto por ejemplo, un poder judicial totalmente deteriorado y parcializado y adicto al poder, a determinados poderes. Claro, y la guerra del poder en su expresión más transparente, no en el buen sentido de la palabra, digo, ¿no? Sino que queda también, esto que veníamos charlando, queda también muy visible cómo se opera en el poder judicial y lo desprotegidos que estamos un poco los ciudadanos comunes, ¿no? En este escenario donde se ve cómo funciona la justicia. Y me parece que esto forma parte también de una disputa global. Nunca un presidente argentino tuvo tanto respaldo de Estados Unidos como lo tiene Macri, ¿no? Y me parece que no tiene que ver con una simpatía personal, ni con que Macri era amigo de Trump, sino con una cuestión de justamente evitar que crezca la injerencia china. Trump se lo dijo de manera directa a Macri cuando estuvo acá en el marco del G20, ¿no? Sí, cuando le aclaró que está bien con la lluvia de inversiones, pero espera que vengan de un solo lado y no del otro, porque se están disputando claro, eso. Sí, aparte te acordás que hubo una declaración del gobierno norteamericano tras la reunión con Macri, diciendo que habían coincidido en cuestionar la depredación de China como comercial, que después el gobierno argentino tuvo que ensayar una tibia desmentida, porque no podía tampoco pelearse con Trump en el marco del G20, pero bueno, no quería quedar tampoco inserta en un ala anti-China. Claro. Lisandro, perdóname, te quiero hacer una pregunta por algo que habías dicho y no quiero dejarlo pasar porque me da el pie justo. Esto de las injerencias, ¿no? La pelea de colosos, de gigantes y cómo va salpicando los diferentes, o el patio trasero para Estados Unidos, o las posibilidades de expansión de ese mundo que está irrumpiendo desde el oriente con una nueva realidad. Yo cuando ocurrió todo esto del golpe, venía de la manifestación, venía de la marcha en Capital, y dije, bueno, voy a enterarme un poco de todo esto. ¿Qué hice? Abrí Telesur, RT y CNN, ¿no? Entonces con las 3 páginas dije, a ver cómo lo tratan para sacar mi conclusión. Este es el despelote que tenemos con respecto a cómo accedemos a la información. Vos, que sos una persona informada con respecto a esto, ¿qué situación hoy Venezuela? Porque, digamos, el intento del golpe en sí estaría desarticulado, pero es permanente, todos los días hay un desgaste permanente. ¿Cómo están las fuerzas hoy de Venezuela para resistir? ¿Hacia dónde se encamina? ¿Cómo lo ves? No, sí, yo coincido con vos en que hay lo que fue el intento de destitución. La verdad, creo que no hubo un intento de destitución de Maduro directo. Me parece que es un plan de desgaste. Claro. Me parece que no tengo la información, por supuesto, suficiente. Me parece que Guaidó sabía que no iba a lograr romper lo que hoy sostiene principalmente Maduro, que es el acompañamiento de la mayoría de las Fuerzas Armadas de Venezuela, ¿no? Claro. Que lo que podía hacer era un poco eso, generar un golpe de efecto con la liberación de Leopoldo López, generar inquietud con un pedacito o un grupito de militares que sí se
se rebelaron contra el gobierno, pero mientras la mayoría del ejército esté del lado de Maduro, digamos, estamos en el siglo XXI, la guerra comunicacional, la guerra de los hackers y los golpes de efecto mediáticos y Seufar y todos los conceptos nuevos que estamos manejando sobre los conflictos están bárbaros, pero las armas siguen siendo las armas, las armas de fuego. Entonces, mientras el ejército siga siga siendo parte del gobierno de Maduro, siga sosteniendo Maduro, no lo van a poder derrocar, no van a poder lograr que se vaya del poder. Me parece que eso Guaidó lo tiene más o menos claro. Me queda la duda de hasta dónde Estados Unidos o el gobierno de Trump, o Trump mismo, te diría, tenía esa percepción, o creía de verdad que se podía generar una situación que terminara con la destitución de Maduro, con un ejército de verdad dividido en partes más o menos iguales, o inclusive mayoritariamente rebelado, porque la reunión de ayer, la charla de ayer con Putin, desequilibró a los aliados regionales de Trump y de la oposición venezolana, y también, hay que decirlo, dejó en evidencia que lo de Putin no es un apoyo tampoco por simpatías ni por afinidad ideológica, sino que forma parte de este juego global en que Putin juega aparte excelentemente bien, ¿no? Me parece, a mí me gusta mucho la política internacional porque expone lo que es, Perón decía, la política internacional es la única política importante. Sí, la coordena todo el resto. Y es la que expone lo que es la política cruda, que es la disputa por intereses. Claro. ¿No? Entonces, los intereses de Rusia en este momento llevan a que defienda al gobierno de Maduro. No es una afinidad ideológica. Lo mismo para China. Y los intereses de Estados Unidos llevan a que defienda a la oposición venezolana. Ayer Putin y Trump charlan y llegan a un principio de acuerdo, que lo vamos a ver en estos días en qué consiste, si es que prospera o si no queda ahí a mitad del camino. Y bueno, Venezuela es una carta más en ese esquema. Entonces, hay que dejar de lado los idealismos y las ideas que uno las tiene que tener, por supuesto, para analizar este escenario de esta manera. Bueno, Trump no es el cruzado por la libertad, ni Estados Unidos está buscando ayudar a los venezolanos a liberarse de la dictadura de Maduro, pero tampoco es que Rusia y China son los defensores de los pueblos del tercer mundo oprimidos por el imperialismo. Claro. ¿No? Entonces me parece que es fundamental entender eso para entender lo que pasa en Venezuela. Perfecto. Sí, yo Caro, ¿vas a alguna otra pregunta? No. Sí, bueno, muy atenta. La verdad que sí, es la política más descarnada, es seguir simplemente las acciones y no estar intermediado de alguna manera por todas las farsas que nos hacen. Vos estás viendo respecto, ¿cómo podría cambiar la situación venezolana ante un cambio de gobierno, primero en Argentina y tal vez más adelante, supongamos, en Brasil? Recién empieza todavía, ¿no? Bolsonaro, pero si cambiara. ¿Cambia algo o no cambia nada? Somos países todavía poco influyentes como para poder modificar algo desde el sur con respecto a Venezuela. Mira, la injerencia de América Latina en lo global hay una paradoja. Claro. Ha venido decreciendo en las últimas décadas la influencia de América Latina en cuanto al económico, en cuanto a poderío militar, en cuanto poderío intelectual, ¿no? en patentes, ha venido decreciendo respecto a lo que es Oriente, ¿no? Sí. Hace 50 años la producción económica, intelectual, cultural, militar de América Latina era ampliamente superior a la de Oriente. Hoy eso se ha revertido totalmente. Paradójicamente, esta situación, hoy América Latina con Venezuela tiene una injerencia en la alta política, ¿no? Por eso te digo, es muy importante ver cómo sigue esta relación Putin-Trump. Trump ayer hizo mención a que él podía recobrar su buen vínculo con Putin después de que se terminara la casa de brujas, en referencia
a la cuestión judicial de Estados Unidos, que lo acusaba, los demócratas lo acusaban de haber trabajado junto con Putin en contra de la candidatura de Hillary, ¿no? Claro. Y eso no es que quedó del todo exento, pero en principio no se pudo demostrar en la justicia que esto fue así. Entonces, como que Trump vuelve a un punto original de su gobierno, que es la idea de llevarse bien con Putin. ¿Qué puede pasar en ese marco con Venezuela, con Argentina, con Brasil? Sí, es importante para la región por esta cuestión de que se ha convertido en un escenario de una disputa global. Ahora, la verdad que América Latina ha perdido muchísimo peso, lo está perdiendo Occidente, el futuro claramente está en Oriente, ¿no? Lo que viene creciendo, la potencia que viene creciendo es China, la clase media que viene creciendo es la clase media de China y la clase media de la India, y lo que viene decreciendo es en Occidente, primero en Europa y en Estados Unidos, y sobre todo en América Latina, donde nunca llegamos a ser del todo grandes, ¿no? Encima. Así que tiene esa paradoja. ¿Es importante? Sí, porque es el escenario de una disputa global. Ahora, no es tan importante para el mundo lo que pasa acá, porque la verdad que lamentablemente nuestra injerencia en el mundo como latinoamericanos ha ido en baja. Nunca logramos romper la primarización de la economía, inclusive nos hemos reprimarizado en muchos casos a partir de la dependencia que tenemos económica con China, en Argentina, en Brasil, en Venezuela sobre todo, ¿no? Ellos con petróleo y nosotros con soja. Entonces, en esa línea, la verdad que no es tan importante lo que pase acá. Totalmente. Bueno, Lisandro... Perdón que se los diga así. No, sí, es que bueno. También, sí, estamos... no estamos de acuerdo, igual, no es que estamos en desacuerdo, Sí. digamos. Lisandro, y aparte los hechos, me confirman. acabo de enterar que Sí. hay senegaleses de los que están acá, ¿viste? En La Plata, en Argentina, que ya tienen hijos nacidos acá. Sí. Y que recién conversaba acá con unos amigos, digo, nuestro Mbappé ya nació, Sí. así que el Mundial 2038 tal vez podamos alzar la copa nuevamente y recuperar un poco de la autoestima perdida en otros ámbitos. Totalmente, sí. Bueno, Lisandro, muchísimas gracias por esta comunicación. Vamos a cerrar este bloque y nos vamos a ir a un corte. Hablaba Lisandro Sabanés respecto a la situación venezolana y la política internacional.